manera calmada, si así Dios nos lo permite. Sabe que para los predicadores pentecostales es difícil predicar calmado, pero quiero que ustedes hoy tomen notas de lo que vamos a hablar. Y quiero que de manera tranquila, pues aprendan a plenitud y a profundidad lo que queremos enseñarles en este día. Y hemos traído una palabra, después de saludarle a todos los que nos siguen por las distintas vías electrónicas, los que nos escuchan por radio, por televisión, y la gente que está conectada cada día por los distintos canales y redes sociales de el Centro de Adoración NAC. Hoy queremos hablar sobre las evidencias del Cristo histórico resucitado. Es un mensaje retador, es un mensaje que amerita, como dijo Josh McDowell, es una evidencia que amerita un veredicto. Amén. Esa obra anótela, léela, búsquela y métase en ella. ¿Por qué predicar sobre este tema? Cuando hoy deberíamos estar hablando probablemente de lo que ocurrió en esa tumba. De cómo la piedra se movió de manera milagrosa. De cómo esa piedra no era posible ser movida por un hombre ni por dos hombres, sino que varios hombres debían movilizarla. ¿Cómo hoy detenernos a hablar de otra cosa que no sea de ese encuentro con María Magdalena a la mañana, a la madrugadita del domingo? ¿Cómo no hablar de lo que ocurrió en el cielo y lo que ocurrió en la tierra? ¿Cómo no hablar de los cementerios y de las tumbas que se abrieron cuando Cristo expiró? ¿Cómo no hablar de ese momento de oscuridad que el sol tapó los ojos cuando vio a su rey morir en la cruz? Digo, oh, no puedo verlo. Por eso vino ese momento de oscuridad. ¿Cómo no hablar hoy de ese velo del templo que se rasgó en dos desde abajo hacia arriba, como diciéndole a la humanidad, ya no hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo? Pueden entrar a mi presencia todos los que me busquen. Hoy quiero hablarles de esa evidencia del Cristo histórico resucitado, porque estamos en un tiempo en el que todo lo ponen en cuestionamiento. Estamos en un momento de la historia de la humanidad en que aparentemente nada es verdad y nada es mentira, donde todo depende de quien da la información y de los intereses de quienes dan la información. Estamos en un momento de la humanidad donde todo es relativo, donde las verdades absolutas aparentemente han desaparecido, donde los paradigmas con los que nos han criado nos los quieren cambiar, donde quieren que dejemos de ir a la iglesia para irnos a practicar gagá, donde quieren que dejemos de adorar al Dios de Israel para adorar cualquier cosa. Estamos en un momento de la historia donde el que no tiene sus raíces firmes en el Evangelio será arrastrado por cualquier viento de doctrina, será confundido y perderá su alma. Es por esa la labor, la misión y el compromiso de los ministros del reino, de instruir en el Evangelio y en la palabra de verdad, para que no caigan los hijos que Dios ha puesto a mentorear. La primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Abra su Biblia ahí, capítulo 15, desde el verso 2 en adelante. El apóstol habla sobre la importancia de lo que hoy estamos celebrando. Estamos celebrando hoy la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo dejó un escrito histórico para que siempre la iglesia lo tenga presente. Y dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, verso 12 en adelante. Pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó, oiga bien, iglesia, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana,
aún estáis en vuestros pecados. Pablo le toca confrontar 2000 años atrás a toda una generación. Y le dice, sí, Cristo resucitó. Y esa razón por la que Cristo resucitó es por la que nosotros también resucitaremos. Y Pablo se va mucho más allá de manera mucho más radical. Dice, si Cristo no resucitó, usted y yo estamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó, usted y yo nos están tomando el pelo, a usted y a mí. Si Cristo no resucitó, usted y yo debemos dejar estas sillas vacías e ir a dedicarnos a otras cosas. Pero no, Cristo resucitó. Resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por todo lo suyo. Déselo más fuerte a ese Cristo resucitado. Y sí, usted me dirá, pero Padre, eso lo dice el apóstol Pablo, alguien que cree en Jesús. Eso lo dijo Mateo, eso lo dijo Marcos, lo dijo Lucas, lo dijo Juan. Y todos los demás discípulos hablaron de la resurrección del Maestro. Pero claro, Padre, tenían que hablar de eso, porque ellos creían en Jesús. Y aunque Jesús dijera que esto era blanco, si no era blanco, era azul, ellos decían que era blanco porque creían en Jesús. Pues en este día yo quiero hablarte de importantes historiadores y de importantes escritos no bíblicos, de gente que no amaban la Biblia, de gente que no amaban los judíos, de gente que no estaban comprometida con la fe cristiana ni con el evangelio, que en sus escritos históricos, confirmados a lo largo de siglos y de milenios, tuvieron que hablar de la existencia de Cristo y de Cristo resucitado. Gente que usted no va a encontrar sus nombres aquí en la Biblia. Gente que no son autores bíblicos, sino que son historiadores, algunos políticos, algunos filósofos, algunos pensadores, que entre los aportes grandísimos que hicieron a la humanidad, se encuentran el haber dejado a esta generación que todo lo duda, que todo lo pone en tela de juicio, evidencias documentadas de la existencia del Cristo de Nazaret. ¿Alguien dice amén? El primero del que quiero hablarte es de Flavio Josefo. Hablar de Flavio Josefo es hablar de un judío nacido de una familia noble judía. Por parte de su padre, descendía de un linaje sacerdotal. Era de la familia sacerdotal de la tribu de Leví. De hecho, el padre de Flavio Josefo era miembro de una de las 24 líneas principales del sacerdocio de la tribu de Leví. Su nombre de hecho original, el de Flavio Josefo, era Yosef ben Matiayahu. Y este nombre pues se lo cambió y luego al final, cuando se puso a los pies del imperio romano, adquirió el nombre de la dinastía Flavia. Recuerden la dinastía Flavia que empieza con el imperio de Vespasiano, sigue con el imperio de su hijo Tito y luego continúa con los demás, Domiciano y los que le continuaron. Pero Flavio Josefo, ¿qué escribió? Flavio Josefo es autor de varias obras, entre ellas la más trascendental, Antigüedades Judías. Antigüedades Judías no está en la Biblia. Antigüedades Judías no es un libro bíblico. Usted no lo va a encontrar en los 66 libros, ese libro de Flavio Josefo, pero sí lo va a encontrar en las bibliotecas que se respetan, virtuales e impresas. Lo va a encontrar entre los documentos históricos que tanto judíos como romanos conservan para poder entender su historia de principio de la era cristiana. Flavio Josefo le tocó vivir entre el año 37 y el año 100 aproximadamente después de Cristo. O sea que es un historiador judeo-romano que comenzó a vivir apenas 3 o 4 años después de Cristo ascender al cielo. Por lo cual la información que Flavio Josefo dio a conocer era una información muy fresca, muy reciente, poco manipulada,
poco tergiversada y venía de una fuente limpia, de una fuente confiable, que era la vivencia misma. De hecho, Flavio Josefo, que por la vía de su padre venía de una línea sacerdotal, por la vía de su madre venía de otra línea importante para el pueblo judío, que era una línea de la realeza. Su madre provenía de la dinastía Asmonea. La dinastía Asmonea es la dinastía sucesora de los Macabeos. Los Macabeos fueron esta familia importantísima que entre el libro de Malaquías, último profeta del Antiguo Testamento, y Juan, que usted sabe muy bien, transcurrieron 400 años donde no hubo voz profética de Dios para el pueblo de Israel. Esa familia macabea fue la que se enfrentó contra el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno, a quien se le entregó esa área de la Palestina a uno de sus generales llamado Antíoco Epífanes. La familia macabea fue la que restauró el culto al Dios de Israel en el templo construido para el Dios de Israel. De esa familia macabea descendió otra familia que fue la dinastía Asmonea. Pues la madre de Flavio Josefo era descendiente de uno de los reyes y de las reinas Asmonea. O sea que Flavio Josefo es una persona que para el pueblo judío, aunque luego fue considerado como un traidor de los judíos, pero en el origen del mismo es confiable. No era un cualquiera. Tan grande e importante era Flavio Josefo, que era de la secta o del partido de los fariseos entre los judíos. Flavio Josefo era de los fariseos. Los fariseos eran los más amados, los más notables de todas las sectas judías. Entre los esenios, los celotes, los herodianos, los saduceos mismos. Todos ellos y los escribas, los más amados eran los fariseos, los más nobles, los más respetados. Flavio Josefo pertenecía a esa casta. Y tanto era la penetración social de Flavio Josefo, que en las guerras judías, como denominó él a uno de sus libros, de sus obras, él fue el comandante y jefe de las fuerzas judías en Galilea. Él combatió desde Galilea, defendiendo Galilea contra los romanos. Pero luego, lamentablemente, en el año 67, 68, se tuvo que rendir. Y al rendirse de manera sabia, dio una profecía a Flavio Josefo. Y le dijo al general romano que había invadido toda Judea y Jerusalén y Galilea en ese momento. Le dijo, mira, recibo una profecía de parte de Dios que dice que tú, general Vespasiano, vas a ser el próximo emperador de Roma. Cuando el general escucha eso, cántico para sus oídos, dice, me gusta lo que está diciendo. Se lo llevó. Y allá lo hizo un esclavo de él, un siervo de él. Y ciertamente, Vespasiano se instaló como el primer emperador de la dinastía Flavia. Luego de él vino su hijo, el general Tito, que fue quien destruyó a Jerusalén en el año 70. Y Flavio Josefo, en esta gestión, tanto de Vespasiano como de Tito, tuvo los primeros lugares en el imperio romano. Le dieron la ciudadanía romana, de hecho adquirió ese título imperial de Flavio. Y ahí comenzó a escribir y se convirtió en uno de los más importantes historiadores judeo-romano, que vivió la historia, que fue protagonista de la historia. Pues para no hacerle larga nuestra historia sobre Flavio Josefo, solo quiero dejarte un fragmento en este día de lo que es el Flavio Josefo, que como fariseo no era amigo de Cristo. ¿Usted conoció a algún fariseo amigo de Cristo? No. Los fariseos querían liquidar al maestro, sobre todo. Los fariseos querían borrar todo lo que de Cristo se trataba. Pablo era fariseo. Y cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿dónde estamos, Fin, por ahí? Cuando iba camino a Damasco, no era llevarle marshmallows a los cristianos que iba. Era liquidar a los cristianos. Era acabar con ellos que iba. Porque eso era el mandato de los fariseos.
Eso pensaba también Flavio Josefo como fariseo. Y te quiero dejar un fragmento de lo que escribió este hombre en su obra Antigüedades Judías. Anoten esta obra y léansela completa. En el año 94 después de Cristo escribió lo siguiente Flavio Josefo. Primero, en el libro 18 de esta obra Antigüedades Judías, en su capítulo 5 dice: algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan. Habla de Juan el Bautista. Flavio Josefo reconoce en esa obra la existencia de Juan el Bautista y no la relata como la relatan los evangelios, porque no es el papel de Flavio Josefo, pero sí hace mención de la figura histórica. Haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar, dice Flavio Josefo, a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. Era con esta condición, dice Flavio Josefo en su obra Antigüedades, que Dios consideraba agradable el bautismo. Se servían de él no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo, dice Flavio Josefo, con tal que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Hombre de todos los lados habían reunido con él, pues se entusiasmaban al oírlo hablar a Juan el Bautista. Sin embargo, Herodes, temeroso de que su gran autoridad indujera a los súbditos a rebelarse, pues el pueblo parecía estar dispuesto a seguir sus consejos, consideró más seguro antes de que surgiera alguna novedad, quitarlo del medio, a Juan el Bautista. Josefo hace mención de Jesús en relación con Jacobo, su hermano. Y lo dice de la siguiente manera, de manera específica en el libro 20, capítulo 9 de la obra Antigüedades Judías. Oiga lo que dice Flavio Josefo y tome notas, por favor. Informado el César, dice Flavio Josefo, de la muerte de Festo, envió a Albino como procurador de Judea. El rey privó del pontificado a José y lo concedió a Ananías, hijo de Ananías. Según se dice, el anciano Ananías fue un hombre de muchísima suerte. Tuvo 5 hijos y dio la casualidad de que los 5 obtuvieron el sumo sacerdocio de Dios, siendo el primero el que por mucho tiempo disfrutó de esa gran dignidad. Dice Flavio Josefo, estoy leyendo lo que dice este libro pagano, histórico, judeo-romano de antigüedades. Y sigue diciendo, tal caso no se dio anteriormente con ningún otro sumo sacerdote. El joven Ananías, que como dijimos, recibió el sumo sacerdocio, era un hombre de carácter severo y notable valor, perteneciente a la secta de los saduceos, que comparados con los demás judíos son inflexibles en sus puntos de vista, como antes indicamos. Siendo Ananías de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunido al Sanedrín. Estoy dándole el contexto para que ustedes entiendan cómo en medio de esta obra que tiene más de 2000 años, no bíblica, enemiga de la fe, tuvo que mencionarse a nuestro Señor. Llamó a juicio al hermano de Jesús. Dice Flavio Josefo. Se llamó a juicio al hermano de Jesús, o sea, a Jacobo, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto le duele esto a los enemigos de la fe? Cuando leen esto dicen, pero ¿y por qué tuvo Flavio Josefo que escribir estas cosas en estas obras? Porque quisieran que Cristo no existiera en ningún otro libro que no sea solo en la Biblia. Pues a mí me hubiera sido suficiente con que solo existiera en la Biblia, pero no,
también la bibliografía paralelobíblica, extrabíblica, secular, humanizadora, tiene que hablar de la existencia histórica del Cristo que hoy celebramos su resurrección. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Flavio Josefo dice, y repito, llamó a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Oh, gloria al nombre del Señor. Y luego dice, Albino, convencido, envió una carta a Ananías, en la cual, lleno de indignación, le anunciaba que tomaría venganza con él. Luego el rey Agripa, habiéndole quitado el sumo sacerdocio que ejerció durante 3 meses, nombró a un tal Jesús de Damneo como sacerdote. Es otro Jesús que aparecía por ahí. Pero fíjense cómo que Jesús era un nombre común en hebreo, en Israel, evidentemente. Pero Flavio Josefo hace alusión al Cristo, el hermano de Jacobo. Jacobo, el mismo Santiago, la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Dele ese aplauso fuerte al Señor. Yeah. Pero no se satisfizo Flavio Josefo con eso, sino que dejó plasmado para los incrédulos, para los que hoy se atreven a dudar de la existencia de Cristo, de nuestro Cristo y nuestro Cristo resucitado, también quiso hablar de la crucifixión y resurrección del Maestro. Flavio Josefo, en el libro, en lo que se conoce como el Testimonio Flavium, ¿no? Ese Testimonio Flavium que aparece en el libro 18, en el capítulo 3, está en griego y lo tenemos en español traducido para quienes le interesa. Oiga lo que dice Flavio Josefo. Por este tiempo apareció Jesús, dice Flavio Josefo, un hombre sabio, si es correcto llamarle hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo los santos profetas predicho esto y otras 1000 maravillas sobre él. Y la tribu de los cristianos, llamado así por él, no ha cesado de crecer hasta este día, escribió Flavio Josefo. Si yo fuera usted, le diera un aplauso grande al Señor. ¡Wow! Si no quieres creer la Biblia, créele a tus autores impíos, inconversos y no cristianos. Pero mi Cristo existió y vivió, murió y resucitó, y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! Sí, Flavio Josefo deja evidencias históricas del Cristo nuestro. Cuando alguien cuestione la existencia histórica de nuestro Cristo, usted tiene que cuestionar la cantidad de páginas a la izquierda que ha echado esa persona. Solo quienes le faltan páginas pueden cuestionar la historicidad del Cristo al que nosotros le servimos. Pero no se conformó la historia con entregarnos evidencias a través de Flavio Josefo, sino que también Cayo Plinio Cecilio II, mejor conocido como Plinio el Joven, quien fue gobernador de Bitinia, que hoy es la Turquía que conocemos, e historiador romano, le escribió una carta al emperador romano de entonces llamado Trajano. Estoy en el año 110, 112 aproximadamente después de nuestra era. Plinio el Joven, enemigo de los creyentes, no era judío, no era seguidor de Cristo,
era un historiador romano, puro romano, que adoraba a los dioses romanos. Y en esa carta, Plinio el Joven le hace una pregunta al emperador Trajano. Y le pregunta al emperador Trajano: se me han desatado aquí en Bitinia una serie de gente con unas prácticas supersticiosas muy extrañas. Y se reúnen tempranito en la mañana y se comen el cuerpo y la sangre, por lo cual lo voy a acusar de caníbales. Buscando algo para acusarlo. La gente lo escucha decir que están compartiendo el cuerpo y la sangre de un tal Cristo al que adoran como Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. No es un tal y no es como Dios. Es Cristo y es Dios. Aleluya. Es el Redentor de la humanidad. No se equivocaba aquel hombre. Y le llega y le escribe esta carta a Trajano. Y él le pregunta al emperador Trajano: ¿qué yo debo hacer con esta gente? ¿Qué usted me recomienda? Porque yo nunca he estado, era un gran abogado, Plinio el Joven, un jurisconsulto. Y le pregunta al emperador Trajano: dígame usted, emperador, ¿qué debo hacer con ellos? ¿Lo debo condenar por caníbales? Porque se están comiendo el cuerpo y la sangre. Hablando de la Santa Cena, ¿no? ¿O lo debo condenar por incesto? Porque todos ellos son hermanos y se casan unos con otros. Porque no entendían cuando uno le decía al otro hermano y la otra me decía hermano. Creían que éramos familias todos. Y como nos casábamos en aquel tiempo, bueno, pues ellos entendían que había incesto. Fíjense las excusas que se buscaba. Pero luego pone una tercera condición: o los condeno, honorable Trajano, emperador de Roma, por el simple hecho de ser llamado cristianos. Wow, Jesus. Y quisiera leértelo, pero es larga esta carta, es extensa la carta. Me hago la obligación de exponerte todas mis dudas. En efecto, dice Plinio, quien mejor que tú puede disipar mis dudas, oh emperador. Yo no había jamás asistido a instrucción o a un juicio contra los cristianos, dice Plinio. Por tanto, no sé en qué consiste la información que se debe hacer en contra de ellos, ni sobre qué base condenarlos, como tampoco sé de las diversas penas a las cuales se les debe someter. Mi indecisión parte de una serie de puntos que no sé cómo resolver. ¿Debo tener en cuenta la diferencia de edades entre ellos? ¿O distinguir entre jóvenes y viejos? ¿Los debo castigar a todos con la misma pena? ¿Debo conceder el perdón a aquellos que se arrepienten y a aquellos que fueron cristianos? ¿Subsiste el crimen una vez que dejaron de serlo? Y sigue diciéndole Plinio a Trajano: es el mismo nombre de cristiano independientemente de todo. ¿Otro crimen? Lo que debe ser castigado o los crímenes relacionados con este nombre. Te expongo la actitud de que he ido frente a los cristianos presentados a mi tribunal. En el interrogatorio, dice Plinio, les he preguntado si son cristianos. Luego, durante el interrogatorio, a los que han dicho que sí, les he repetido la pregunta una y otra vez, 3 veces. Y los he amenazado con el suplicio. Sí, hay quienes persisten en esa afirmación, yo los hago matar, decía Plinio. En mi criterio, consideré necesario castigar a los que no abjuraron de manera obstinada. A los que entre estos eran ciudadanos romanos, los mandé a Roma. A medida que ha avanzado la investigación, dice Plinio, se ha ido presentando casos diferentes. Me llegó una acusación anónima, dice Plinio en su carta a Trajano. Y dice: me llegó una acusación anónima que contenía una larga lista de personas acusadas de ser cristianos. Había chivato entre los cristianos. Y en los cultos, pues cogían los nombres de todos los hermanos y se lo enviaba a Plinio. No, había delatores. Unas me lo negaron formalmente diciendo que no, que ya no eran más cristianos. Y otros me dijeron que no lo habían sido nunca. Por orden mía, y aquí viene parte de lo que quiero resaltar. Por orden mía, dice Plinio el Joven,
delante del tribunal de ellos, ellos han invocado a los dioses, quemando los inciensos. O sea, negaron a Cristo y adoraron los dioses romanos. Algunos de estos habían sido cristianos hasta hace 3 años. Otros lo habían dejado hace un periodo más largo. Y otros hasta hace más de 25 años. Todos estos igualmente han adorado tu estatua, oh Trajano, y han maldecido al Cristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Fíjense, como en un documento hostil a nuestra fe, se tiene que reconocer que Cristo estaba realmente en medio de quienes le perseguían. Han declarado que todo su error o su falta ha consistido en reunirse algunos días fijos antes de la salida del sol para cantar en comunidad. Por eso cantamos aquí, porque los primeros cristianos cantaban cuando se reunían. Para cantar en comunidad los himnos en honor a Cristo, que ellos reverencian como a un Dios. Dele ese aplauso al Dios que usted y yo reverenciamos. Plinio el joven, en esta carta que reposa en todos los documentos de los lugares historiográficos serios, está diciendo que los creyentes de la época primitiva, a ellos se les confirmó adorando de manera real a Cristo. Trajano luego respondió y en la carta le dijo: primero, no aceptes denuncias anónimas, y segundo, castígalos por el mero hecho de llamarse cristianos. Y ahí comenzó a dársele leña a los cristianos en esa zona. Otra persona, otro historiador importante, no cristiano, enemigo de nuestra fe, que burló la comunidad de fe, escribió en una de sus obras, la principal para mí, que es Anales. Se trata nada más y nada menos que de Publio Cornelio, mejor conocido como Tácito. Tácito se refiere a Cristo de manera muy clara en su obra Anales. Y dice de manera precisa: en consecuencia, ya empiezo a leer porque el tiempo avanza, lo que de manera textual escribió Tácito. En consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones. Nosotros, quienes eran llamados cristianos por el populacho, Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, oiga lo que dice Tácito, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores llamado Poncio Pilato. Y la superstición muy maliciosa, dice Tácito, definiendo el evangelio. O sea, esta superstición, dice Tácito, y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, o sea, con la crucifixión de Cristo, se suspendió esta superstición muy maliciosa que ya tiene más de 2000 años dándole dolor de cabeza al infierno, a Satanás y a sus demonios, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Dale ese aplauso fuerte al Cristo resucitado. Tácito no se imaginaba que esto que él definió hace 2000 años como una superstición maliciosa estaría cambiando el mundo en este tiempo. Sería la única esperanza de paz y de salvación para la humanidad. Oh, gloria al nombre del Señor. Y en esta obra Anales sigue diciendo Tácito: y esa superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló, no solamente en Judea, la primera fuente del mal. No era un amigo el que estaba escribiendo de los evangélicos acá, no era un amigo nuestro el que estaba escribiendo. Dice que esta maldición o superstición maliciosa, de este modo sofocada con la muerte de Cristo, volvió a estallar no solo en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma,
donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. O sea, nos está destruyendo verbalmente Tácito. Y que lo dijera Tácito de esa forma, en ese tiempo nos hizo mucho daño por la credibilidad de este escritor, de este historiador. Que la gente leyera de Tácito decir que el evangelio era una superstición maliciosa, eso nos restaba por el nivel de credibilidad que tenía Tácito. Y decir que eso resurgió después de la crucifixión de Cristo y que se opacó y que resurgió en Judea y que llegó a Roma. Y dice él de manera muy clara, y volvió aquí a Roma donde todo lo malo llega, diciendo que el evangelio era malo y que llegó a Roma. En consecuencia, dice Tácito, el arresto se hizo en primer lugar a quienes declararon culpables. A continuación, por su información, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el delito de incidentar de la ciudad como por su odio contra la humanidad. Tácito no le quedó otra alternativa que dejarle a la historia de la humanidad un legado escrito, documental, de la existencia de Cristo, de su crucifixión y de su resurrección. Ese es el Cristo que celebramos en este día, el Cristo que resucitó, el Cristo que contra todo vaticinio y contra toda pluma, por excelsa que sea, hoy está vivo y reinando por los suyos. Suetonio, y ya voy avanzando, Suetonio, otro autor, historiador romano del más alto nivel, de la más alta calidad y credibilidad. En el caso de Tácito, yo le estoy hablando de alguien que escribió, que nació en el año 55 después de Cristo, que tenía la historia fresca, los datos ahí mismo, sin manipular. Pero lo mismo ocurrió con Suetonio, nacido en el año 70 hasta el año 126. Información muy fresca, que solo no la alcanzan los que quieren seguir obstinados en cuestionar la existencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gayo Suetonio Tranquilo, como se le conocía, también se refiere a Cristo y a sus seguidores. Escribió una obra que invito a que la lean, que es la historia de los 12 Césares. En esa historia de los 12 Césares, él incluye algo de manera especial en lo que tiene que ver con Claudio. En el capítulo 25 aproximadamente, dice lo siguiente: dado que los judíos hicieron constantemente disturbios por instigación de Cristo, Él los expulsó de Roma. Eso está redactado en el libro de los Hechos. Váyase por favor conmigo. Libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 2, dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Ese relato bíblico del libro de los Hechos, capítulo 18, verso 2, es relatado en la obra sobre los 12 Césares de Suetonio, cuando habla: dado que los judíos hicieron constantemente disturbios por instigación de Cristo, Él los expulsó de Roma. O sea, Cristo, que hay una variación en la letra, dice Cristo, pero no hay pérdida con eso ni confusión. Se trataba del mismo Cristo. Cristo fue la razón por la que el emperador Claudio sacó a los judíos que se habían convertido al evangelio y que estaban perturbando a la gente. Historia tenemos de más, que certifican la existencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hay un historiador importante para los samaritanos. Se llama Talo. Talo, el historiador samaritano, la principal autoridad para la historiografía de Samaria. Talo dijo de manera
de manera sorprendente lo siguiente. En el año 55, oiga bien, probablemente es uno de los historiadores que más fresco escribió sobre Cristo. En el año 55. ¿Qué dijo el historiador Talo? En el año 55 este historiador explicó que la oscuridad que se registró a mediodía cuando Jesús fue crucificado pudo haber sido un eclipse, no un milagro. Él, como samaritano, estaba cuestionando que Cristo fuera el Mesías, pero él era un historiador. ¿Y sabe qué él está reconociendo ahí? Lo que dice el Evangelio, que cuando Cristo expiró, ¿qué pasó? Se oscureció el cielo. Eso no está relatado solo en los Evangelios, sino que este historiador no cristiano tuvo que reconocer que hubo oscuridad cuando Cristo expiró. Oh, gloria al nombre del Señor. Yo no sé si a alguien esto le está edificando, pero te estamos entregando herramientas para que no te dejes confundir por ahí. Para que si alguien no quiere creer por lo que dice la Biblia, que para usted y para mí es más que suficiente, usted lo mande a tirar página para la izquierda para que hable con base y fundamento histórico. Mara Bar Serapión. Mara Bar Serapión fue otro historiador, filósofo estoico, que también escribió algo importantísimo en una de sus obras. En una de sus obras escribió lo siguiente. Estoy hablándole del año 73 después de Cristo. Yo no estoy hablando del año pasado. No estoy hablando del siglo pasado. No estoy hablando de la época de la colonia, de la conquista europea en América. No, no, no. Te estoy hablando del primer siglo de nuestra era. En el año 73, Mara Bar Serapión escribió: ¿qué más podemos decir? Cuando los sabios están forzosamente arrastrados, dice Mara Bar Serapión, por tiranos, su sabiduría es capturada por los injustos y sus mentes están oprimidas y sin defensa. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses cuando mataron a Sócrates? Carestía y destrucción les cayeron encima como un juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samo cuando quemaron vivo a Pitágoras? En un instante su tierra fue cubierta por la arena. Y ahora dice Serampión: ¿qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Fíjese, Mara Bar Serapión pone 3 ejemplos de justos que fueron injustamente asesinados. Habla de Sócrates, ¿recuerdan? La cicuta. Habla de Pitágoras, ¿recuerda? Que lo quemaron. Y habla de Cristo. 3 grandes, según él, en 3 situaciones diferentes. Y después de cada muerte vino una desgracia para el pueblo que le condenó a la muerte. Él estaba hablando de los grandes. Y entre los grandes, estoy hablando del año 73 después de Cristo, incluyó a nuestro Señor. Porque Él no solo es grande, sino que Él es el más grande. Denle ese aplauso al más grande que resucitó. Resulta, iglesia, resulta incomprensible que gente que estuvo con Cristo muy cerca hubiera preferido o prefirió entregar su vida en martirio antes de negar al maestro, si ese maestro no hubiera existido y si no hubiera resucitado. Por ejemplo, Pedro habría sido un tipo muy bruto y muy torpe si cuando le dijeron que negara su fe para salvar su vida, él no hubiera preferido: no, antes de yo negar a Cristo, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Y fue crucificado con la cabeza para abajo. Sería muy torpe, ¿verdad? Como morir por alguien que no existió. Sacrificarme por alguien que es un mito o que es un cuento. No, es que yo lo vi. Es que Él me dijo que caminara por las aguas, sobre las aguas, y yo caminé sobre las aguas cuando Él me llamó. Es que yo lo vi sanar a la mujer del flujo de sangre.
Oh, gloria al nombre del Señor. Es que yo lo vi multiplicar los panes y los peces. Es que yo lo vi volverle la vista a Bartimeo. Es que yo lo vi sanar a la mujer que estaba encorvada. Es que yo lo vi sanar a los muchachos lunáticos y poseídos por demonios. Es que yo vi cuando sacó los demonios de un gadareno y esos demonios meterse en una piara y matar a los cerdos hacia allá. Es que yo lo vi. No me pueden pedir que yo diga lo contrario. Es que yo estuve con él ahí en el Getsemaní. Es que yo estuve con él cuando lo estaban golpeando. Es que yo estuve con él cuando fueron a apresarlo. Es que yo lo vi en la cruz. Es que yo lo vi en la tumba. Es que yo fui en la mañana del domingo a ver si él estaba ahí. Y cuando fui a ver la tumba estaba vacía y mi maestro ya no estaba. Había resucitado. ¿Cómo me quieren obligar a que diga lo contrario? Oh, gloria al nombre del Señor. Si le vas a dar ese aplauso al maestro resucitado, dáselo con más vida. Aleluya. Es que yo lo vi. No me pueden obligar a eso, porque sería injusto conmigo mismo. Me estaría mintiendo, sería deshonesto conmigo. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. Matarán mi cuerpo, pero no matarán mi alma. Sería muy torpe el apóstol Andrés si se dejó crucificar en una cruz en forma de X. De ahí viene la cruz conocida como Cruz de San Andrés, si Cristo no existió. Sería muy torpe Bartolomé, que conocemos como Natanael, por haberse dejado desollar vivo hasta morir por un Cristo que no existió ni resucitó. Hubiera sido muy inepto, muy torpe, muy bruto el apóstol Mateo si murió con una herida en la espada, con una herida por espada que le dieron en Etiopía en el año 54 aproximadamente. Hubiera sido muy torpe el apóstol Santiago, el hijo de Zebedeo, si se dejó decapitar con una espada en Jerusalén para defender a un Cristo que no existía y que no resucitó. El apóstol Santiago, el hijo de Alfeo, también murió a pedradas. Hubiera sido muy bruto de su parte dejarse matar a pedradas por un Cristo que no existió. El apóstol Simón, que fue crucificado. Tadeo o Leveo o Judas, como usted quiere conocerle, no el Iscariote, murió atravesado por flechas. Tomás predicó en la India y ahí lo atravesaron con una lanza y también murió. Juan, el discípulo amado, aunque murió luego con más de 100 años, en un momento lo metieron en una olla hirviendo y no negó a su maestro. Es muy torpe aguantar tanto sufrimiento por alguien que no existió y alguien que no resucitó. Matías, que fue elegido para sustituir a Judas Iscariote, murió apedreado por una turba furiosa y luego le cortaron la cabeza. Dejarse hacer tanto daño para defender algo que no existió. Óigame, hay que ser muy bruto, hay que ser muy torpe. Y esos muchachos eran brutos, eran torpes. Pero antes de tener el Espíritu Santo, después que tuvieron el Espíritu Santo, fueron sabios y fueron los trastornadores de la humanidad. Oh, gloria al nombre del Señor. El mismo Espíritu Santo que usted tiene. Esteban, cuando le dijeron que negara su fe, dijo: pero ¿cómo voy a negarlo? No, ahora ustedes se me sientan, cogen el mentol y se lo untan, porque voy a relatar todo lo que pasó. Este Jesús de Nazaret, prometido en el Antiguo Testamento, que fue y predicó e hizo milagros, dice Esteban, y ahora mientras ustedes me están apedreando, lo veo allá sentado en el trono de la gloria. Veo los cielos abiertos y allá viendo a mi maestro que me espera después que ustedes terminen de lapidarme. Hay que ser muy bruto para hacer eso. Si usted no está seguro de que el Cristo al que usted le está sirviendo es real, está vivo, resucitó. Lucas murió colgado de un olivo. Marcos, ¿sabe lo que le hicieron a Marcos? A Marcos le amarraron una soga de una mano, le amarraron otra de otra mano, le amarraron una de unas piernas, otra de otra pierna, y agarraron 4 caballos en 4 direcciones diferentes. Y le dieron a los caballos para que salieran corriendo hasta descuartizar a Marcos. Si Marcos no hubiera estado convencido de la existencia real de nuestro maestro,
Marcos no hubiera dejado que le hicieran eso. Era un niño rico, era un hombre preparado en muchas áreas, no tenía problemas económicos, pero tenía una convicción fuerte que nada pudo contra esa convicción. Esa es la convicción por la cual te predico en esta hora. Aunque el cielo se baje a la tierra, nuestro Cristo es real. Nuestro Cristo vino, nació de una virgen, fue criado como judío, predicó a las naciones, fue crucificado y resucitó al tercer día, y hoy le estamos celebrando esta resurrección. Ponte de pie, iglesia, con ese mismo gozo, con esa misma alegría del resucitado. Pablo fue apresado en Roma y luego se le cortó la cabeza. Ese Pablo que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Evidencias tenemos, evidencias hay, no solo en la Biblia, cuando nos dicen que se le apareció a María Magdalena, que se le apareció a los 12, que se le apareció a los discípulos que iban hacia Emaús, que se le apareció luego a los 120, que se le apareció luego a una multitud. No. La evidencia más grande de que el Cristo histórico resucitó es lo que Él ha hecho en tu vida. Que tú no puedes decirme que Él no existe, que Él no resucitó, si Él me cambió. No puedes decirme que Él no es real si yo no soy el mismo después que Él entró a mi vida. No puedes decirme que Él es un cuento de gente que no tenían nada que hacer, cuando al margen de todos estos datos históricos que le he dado a la iglesia en este día, al margen de todas estas evidencias históricas, la evidencia más contundente es saber que Él está con nosotros en este momento. Es saber que Él nos lleva en sus manos. Es saber que no estaremos solos nunca, porque Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Levante su mano en esta hora y dele gracias al Señor. Oh, tu Dios es real, iglesia. Lo que hoy celebramos no es producto de la mente del hombre. Lo que hoy celebramos es el plan de Dios, para que sepa que como Él venció, tú también vencerás. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Dele gracias a su Señor. Aleluya, aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Todo lo hiciste por mí, Señor. Oh, gracias. Quiero ir a la iglesia dándole gracias al Cristo resucitado. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. No tenías que hacerlo y como quiera lo hiciste. No tenías que sacrificarte y como quiera lo hiciste, Señor. Oh, gracias, Señor. Levante su mano, iglesia. Gracias, Señor. Dele gracias a su Señor. Dele gracias, dele gracias. Gracias, mi Señor. Gracias porque Mahoma está enterrado allá en la Meca y Medina. Buda no pudo levantarse con todo y barriga. Todos los que surgieron se quedaron en la tumba, pero tu Cristo resucitó, iglesia. Tu Cristo se levantó con poder y gloria. Tu Cristo venció la muerte para que tengas vida y vida en abundancia. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Ayúdanos a vivir en resurrección permanente, Jesús. Ayúdanos a vivir en resurrección permanente. Ayúdanos, Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Padre, bendigo tu iglesia en esta hora. Bendigo a tus hijos y a tus hijas. En el nombre de Jesús declaro sobre ellos bendiciones.
vida que sobreabunde. Salud en el nombre de Jesús para tus hijos. Plenitud de vida en el nombre de Cristo para tus hijos. Matrimonios restaurados en el nombre de Jesús resucitado. Oh, Jesús. Gracias, mi Señor. Oh, aleluya. Jesús. Aleluya. Hay un ambiente de resurrección en esta hora, en este lugar. Hay un ambiente de resurrección en este lugar. Él resucita tu sueño. Él resucita tu futuro. Él resucita tu familia. Él resucita tus proyectos. Oh, aleluya. Así como Él se levantó de la tumba, hoy levanta tu sueño. Hoy levanta tus proyectos. Hoy levanta tus anhelos. Dale gracias al Señor. Dale gracias. Oh, Jesús. Thank you, Lord. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuén, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.